Capítulo 2. Completo. Crueles son los dioses, que injusto fue el destino. Con los hermanos de Dan-Catar, comandados por el grande Irico, murieron por una cobarde, repugnante y miserable trampa. Fragmento del libro La tragedia de los hermanos de Dan-Catar. Autor, Hiploc Sachá de Piedra. Con el ejército de la Liga de la Dorsal del Dragón ya presente en las minas era improbable que la Alianza volviera a atacarlos, al menos de momento. Gosburg corrió a saludar al general en mando de la coalición y era una vieja conocida suya, algo para nada sorprendente. Yaila Roble, un placer volverte a ver. Gosburg, era evidente que tú estarías presente en la mayor guerra que ha acontecido en siglos en la Dorsal del Dragón. Esperábamos vuestra ayuda, la verdad. La situación no nos es demasiado ventajosa. Sentimos el retraso. Pero Ulvianor atacó la frontera sur del reino de Antuara y hasta que no controlamos la situación no pudimos preparar un ejército en condiciones. ¿Cuántas tropas? 20.000 soldados. Las mejores tropas que los reinos de la Dorsal pueden enviar sin comprometer la seguridad de sus reinos. El bosque de Fambir envía a sus jinetes de lobos a mi mando. Hoy es el momento de descansar, mañana pondremos rumbo sur. ¿Cuál es el plan?, preguntó Yaila. La guerrera sabía muy bien quién estaba al mando en realidad. Primero comprobar si lo que queda del ejército de los enanos y de Ulvianor ha retrocedido hacia el sur. Si eso sucede avanzaremos al oeste hasta Casmin, allí está el general de Buek y trazaremos la estrategia definitiva. Agnoruk, a pesar que desde pequeño era un guerrero, nunca estuvo involucrado en una gran guerra, lo más parecido fue la guerra de las cebollas, y no fue un conflicto para nada muy ortodoxo. Lo que en realidad le fatigaba de la guerra no era la propia batalla sino lo que sucedía después. Había que enterrar a los muertos de ambos bandos, primero porque todos merecían una presentación digna a Taná y segundo, como bien le había enseñado Arras, los muertos sin enterrar eran un foco de infección, sobre todo del agua. Luego estaba la cuestión de tratar a los numerosos heridos, la enfermería estaba a rebosar. Lo último y más complicado, era la cuestión de dónde ubicar a los prisioneros de la Alianza. Lo solucionaron gracias a que el primer nivel de la mina estaba en un estado aceptable. Gracias a la buena labor del gobernador, pudieron improvisar una suerte de cárcel en donde dejar a los enanos y soldados de Ulvianor descansar, ya mañana verían qué hacer con ellos. Llegó la noche y Agnoruk se situó sobre el muro, desde aquel lugar se podía ver las llamas de la gran pira donde se estaban incinerando los restos de las tropas enemigas. Era un trabajo arduo, quitar armaduras y tirar los cadáveres a la pira. El olor a pelo quemado inundaba el ambiente en las minas rojas. Luego sus cenizas serían enterradas en el templo de Tanae. Las armaduras podrían ser recicladas o vendidas como chatarra, a saber, poco le importaba. Tanya se le acercó mientras observaba cómo las llamas crepitaban al recibir una nueva remesa de cadáveres. La enana, por orden de Gosburg, tenía total libertad de movimientos a pesar de ser una prisionera. Todos suponían que era un trato preferencial por ser princesa, pero Agnoruk y Tanya sabían la verdad. Eran compañeros tuyos. La verdad es que a pocos de ellos apreciaba y vosotros los matasteis a todos, eran buenos amigos y compañeros de armas. Pero para la mayoría de mi gente soy una apestada, solo puedo aspirar a vivir lejos, en las profundidades de la Dorsal. ¿Por la deformidad? Para mi gente, tener esto implica estar maldita. Todos los que nacimos con la marca no tenemos derecho a nada. Yo tuve suerte, a la mayoría los mataron al nacer. Al ser hija de la reina me dejaron vivir, pero sin ningún derecho, estaba oculta en la corte. Cuando crecí, al menos me dieron la opción de morir por mi rey. Eso no es justo. ¿Acaso lo que sucedió en las minas lo fue? Tanya continuaba pensando en la masacre de las minas a mano de Gosburg. Muchos buenos guerreros murieron allí, pero no os culpo, cada uno defiende lo suyo. Las guerras son así. Agnoruk no respondió a la pregunta, conocía la sensación de Tanya al ver a Gosburg luchar con todo su poder. ¿Qué pasaría si lo traicionó? No durarías ni un minuto viva, ni te darías cuenta. ¿Contigo fue así? Algo parecido. Se quedaron los dos en silencio, contemplaron cómo la luna azul, Altan, reinaba en el cielo. El tono azulado que impregnaba a la noche hacía que las llamas de la pira tuvieran un color mágico. Parecía que la misma diosa de la muerte cuidaba por el descanso de los fallecidos.
Agnoruk cerró los ojos y no pudo evitar rememorar una escena que nunca había logrado olvidar, mientras contemplaba cómo ardía la pira. Su mente regresó hasta 12 años atrás, lo podía recordar como si hubiera sucedido esta tarde. Sentía cómo estaba atado a un poste con un tremendo golpe en la cabeza, escuchaba los gritos, sentía de nuevo el terror. Visualizó cómo el líder de los bandidos suplicaba su ayuda y luego fue ajusticiado de manera brutal por un demonio azul. Nunca olvidará la visión de los cuerpos de los bandidos retorcidos en el suelo, el olor a carne quemada inundaba el lugar. Agnoruk no podía apartar la vista de los despojos de su líder, con sus ojos abiertos mirándolo fijamente mientras Gosburg se dedicaba a desatarlo. Los ojos del Dengi ya no tenían ese mortífero brillo azul. Bien, asunto resuelto. Los has matado a todos. Se quejó Agnoruk, asqueado por la masacre. Era el destino que se merecían. Respondió Gosburg sin inmutarse. ¿Qué eres? Gosburg pareció ignorarlo, mientras el Dengi buscaba algo en el campamento de los bandidos, no parecía muy nervioso. El Aban. Su respuesta fue natural sin dar importancia a lo que estaba diciendo. El Aban. Exclamó Agnoruk, sin dar crédito a lo que escuchaba. Sí, sí. El Aban, el dios maldito. El que lleva 5000 años vagando por Sanaris. El semiorco no salía de su asombro, podía ser otra extravagancia del Dengi, pero lo que acababa de ver era una prueba irrefutable. Gosburg se detuvo, giró la cabeza para observar a Agnoruk. Parecía algo molesto por la incredulidad del semiorco ante sus palabras. Llevó toda la era de los malditos conviviendo con los mortales y solo puedo decirte un hecho irrefutable: cada día que pasa el número de gilipollas que merecen morir aumenta de forma exponencial. Agnoruk se incorporó, le dolía la cabeza, estaba magullado por todos lados. Observó cómo Arian yacía en el suelo, aparentemente estaba a salvo. Gosburg pareció adivinar los pensamientos del semiorco. No puedo permitir perderos a ninguno de los dos. ¿A los dos? No sabes quién eres, ¿no? ¿Quién soy? Agnoruk no comprendía lo que quería decirle el Dengi. Gosburg encendió un cigarro y tomó asiento sobre el cadáver de un bandido un poco corpulento. Todo a su debido tiempo, lo primero que debes saber es que todo lo que te han contado es mentira. ¿Y cuál es la verdad? Vannus annaka ahara lamional. Gosburg parecía hablar a alguien más. Entonces fue la primera vez que la vio, apareció ante él un ángel de ébano. Era alta, sobrepasaba los 2 metros con tranquilidad, figura esbelta, 2 largos brazos que portaban sus características cratoas. Su cabello era una melena larga plateada. Poseía unas poderosas piernas que terminaban en una especie de garras afiladas. Se movía grácilmente, parecía una sombra, destacaban en su rostro sus 2 enormes ojos, brillantes, con la misma pupila que un gato. Estos se fijaron en el semiorco al tiempo que avanzaba hacia ellos, las armas estaban manchadas de sangre. Así que no solo Gosburg había participado en la masacre. Agnoruk, te presento a Vannus Sigfrie. ¿Qué es? Soy una Kendali, mi señor. Respondió Vannus con un leve susurro, esa voz tan característica de la Kendali. Estáis locos. Los Kendali son pequeños e inofensivos. Aunque Agnoruk había visto como mucho a un puñado de Kendalis, siempre los reconocía por su pequeño tamaño y estar cubiertos completamente por una túnica. Gosburg sonrió, se agachó para examinar a la inconsciente Arian. Primera mentira, los Kendalis son los hijos de los dioses, fueron creados antes que los elfos. Hablaba el Dengi mientras tocaba con cariño la frente de Arian. Pero, ahora que su poder ha languidecido, se muestran en una forma mucho menos poderosa, pero eso no implica que no sean unos guerreros fabulosos cuando las circunstancias lo requieren. Vannus también examinó a Arian, parecía tener un gran afecto a la joven. Señor, la he protegido desde Cisaria, nunca estuvo en verdadero peligro salvo en 2 ocasiones, nadie pudo seguirle el rastro. Solo tuve que acabar con 2 Enciris antes de vuestra llegada. Gosburg cogió a la joven y la entregó a la Kendali. Volvamos al campamento Agnoruk. ¿Arian es importante? El futuro de Sanaris depende de ella. Agnoruk no entendía nada y mucho menos cuando vio cómo la Kendali se transformaba al llegar a su campamento en un pequeño ser encapuchado de aspecto totalmente inofensivo. Antes de que se despertara Arian, Gosburg bostezó, miró a la joven y luego al semiorco para a continuación advertirle. Obvio, decir Agnoruk,
que todo esto es un secreto. Y dicho esto el Denghe comenzó a dormir. Aquella noche Agnoruk no pudo pegar ojo por lo que acababa de ver y además no tenía más opción que hacer lo que le ordenaba Gosburg. Agnoruk regresó al presente. Tanya lloraba, el semiorco la comprendía perfectamente, puesto que aquella noche en el campamento de los bandidos había sentido lo mismo. Abrazó a la enana, en su pecho sintió como la parte de la cara deformada era rugosa y áspera. Tranquila, si te ha salvado la vida, es que tiene confianza en ti. La enana dejó de llorar. Pero... no pienses más, juega con las cartas marcadas, es hora de descansar. En un gesto nada habitual, Agnoruk permitió que la enana durmiera en su habitación, el capitán se acostó en el suelo. Descansar al menos un rato haría que por la mañana las cosas se vieran de otra manera. Al día siguiente Agnoruk decidió que lo importante era la rapidez. Dejó a los soldados de Domemba al mando del gobernador Sebastián con la orden de proteger las minas rojas. Lo que quedaba sano de su batallón de mercenarios junto con el ejército de la Liga de la Dorsal emprendió camino hacia Kazmin. Los exploradores de Yaila informaron del repliegue total del ejército de la Alianza, se habían dividido. Los enanos habían regresado al norte buscando una entrada hacia su reino subterráneo. Mientras las tropas de Ulvianor se retiraban al sur, más allá de Kazmin, de momento el noroeste estaba asegurado. Sin dilación, avanzaron con rapidez y sin apenas descansar hacia Kazmin, la antigua capital del reino de Domemba. Lo más probable es que también estuviera sitiada por un ejército de la Alianza. Es allí donde estaba situado Deboek con toda la intendencia, gracias a su ubicación céntrica en el reino, permitía una excelente comunicación con todos los frentes. El avance fue rápido, la ruta hacia Kazmin estaba bien comunicada a través de una excelente calzada, se notaba que las minas rojas eran la principal fuente del poder de Domemba. La dinastía Dasmir había potenciado que los transportes tuvieran la ruta más fácil y cómoda posible. Tras 5 días de marcha la silueta de la ciudad se mostró a sus ojos, había restos de un asedio, pero parecía que los atacantes habían abandonado apresuradamente sus posiciones. Kazmin les recibió con los brazos abiertos, allí estaban Deboek y Kus esperándoles, aliviados por la llegada del ejército de refuerzo de la Liga de la Dorsal. Agnoruk lo primero que hizo fue presentarse ante Deboek y Kus en su tienda de mando. Se encontró con que la situación en Kazmin no fue mucho mejor que la que habían sufrido en las minas rojas, hasta la llegada del ejército de la Liga. Hace 4 días que abandonaron sus posiciones, poco después llegaron las noticias de vuestra victoria en las minas rojas. Kus comentó a Agnoruk sus problemas en Kazmin, tuvo que acudir en ayuda de Deboek y dejar sola a Silki en el sur. Todos los frentes parecían tener problemas, al menos la victoria en las minas rojas parecía haberles dado algo de respiro. Agnoruk continuó con su relato. Hemos tenido mucha suerte, lo habían planeado muy bien. Pero no contaron con la derrota en el interior de las minas y la llegada del ejército de la Liga. Respondió Agnoruk. ¿Cómo vencisteis a la legión de los hermanos de Dan-Kaatar? Agnoruk no contestó, solamente indicó al Denghe que estaba bebiendo una botella de vino de manera despreocupada en otra tienda cercana. Comprendo, no hacía falta que Deboek dijera nada más. Solo sobrevivió una enana. ¿Quién? Una princesa repudiada, Tanya Gema Negra. Kus se rascó la cabeza y Deboek tuvo que consultar un grueso libro. Las genealogías enanas eran complejas y largas, lo bueno es que solían escribir bastante sobre el tema. La princesa repudiada. Murmuró Deboek, era algo reciente, quizás no estaba registrado en su volumen. Para que perdonáis la vida de alguien que su familia prefiere verla muerta. Comentó el mago. Agnoruk de nuevo con la mirada señaló al Denghe, quien continuaba bebiendo de otra botella sin inmutarse. Deboek suspiró. Puedes retirarte, Agnoruk, mereces descansar. Nosotros hablaremos con los líderes del ejército de la Dorsal, pero no tardaremos en partir. La parte oriental del reino necesita ayuda, está a punto de caer. Agnoruk estaba agotado, necesitaba descansar al menos un día, pero eso parecía que no sería posible. Se encontró a la enana sentada, se llevaba la mano a su hombro derecho, ese brazo Tanya no lo podía mover sin sufrir dolor. Acompáñame. Tanya se incorporó lentamente y siguió al semiorco, avanzaron por las calles de Kazmin hasta llegar a lo que antes de la guerra había sido un parque, ahora era un improvisado campamento en donde heridos y enfermos descansaban. En el centro había una hoguera donde se encontraba Arian atendiendo a unos niños. Ariana saludó al semiorco, dejó la compañía de Antara y fue corriendo hacia él.
Eso hizo que su madre y la Kendali dieran la vuelta y sonrieran al ver la llegada del semiorco. La sacerdotisa ya había saludado antes a Kritus y Sabu, quienes ahora descansaban a la sombra de un árbol. ¿Habéis ganado?, preguntó la niña. Le había sorprendido a Agnoruk la decisión de Arian de traer a su hija a Domemba, pero lo cierto es que la guerra estaba durando demasiado y pasar más de un año sin ver a sus padres sería algo duro para la pequeña. Ariana abrazó a Agnoruk, al tiempo que se acercaban su madre y la Kendali. Sí, hemos ganado. ¿Y ella? La niña señaló a la enana. Cosas de tu tío Gosburg, es una prisionera. ¿Es una enana? Ariana, deja descansar a Agnoruk. Reprimió su madre a la pequeña. La niña se retiró un momento. Antara volvió a abrazarla. Cuando llegó la sacerdotisa a su altura, Agnoruk solicitó la ayuda de Arian. Arian está herida en el hombro, échale un vistazo. La enana con reticencia se acercó. La joven sacerdotisa examinó su hombro, luego ayudó a la enana a quitarse la armadura y la camisa. Lo tiene dislocado Agnoruk. Siéntate entre mis piernas. Tanya miró con desconfianza a Arian, pero le dolía demasiado como para resistirse. Vannus trajo un cuenco de agua. Arian se quitó la joya de su cuello y la colocó dentro del cuenco. Por el poder que el Aban me ha concedido, curemos a esta enana. La joya comenzó a brillar y el agua empezó a caer sobre el hombro de Tanya. La enana sintió como el agua le quemaba, pero justo después su dolor desapareció y al acabar el ritual estaba totalmente curada. «Es asombroso», exclamó la enana agradecida. «Es gracias al poder de el Aban». Al mismo tiempo que Arian decía estas palabras llegó Gosburg. Las miradas de Tanya y Agnoruk se posaron en el dengue que se puso a jugar con Ariana. Mientras tanto Arian empezó a examinar la deformación de la cara de la enana. «¿Qué es eso?» «Es una deformación de nacimiento, nada puede curarla». Arian sonrió levemente. «Aquí no, pero si el Aban quiere, hay un lugar donde podemos curarla». La joven cogió de la mano a la enana y ayudó a que se incorporara. «Tienes que descansar ahora para que la curación sea efectiva. Te vas a bañar y cambiar esas ropas sucias y llenas de sangre». Nadie osaba contradecir a Arian. La sacerdotisa del dios Elaban ayudaba por igual a todos los heridos y necesitados, aunque era obvio que apoyaba a la liga, no hacía excepciones. Si tenía que curar a enemigos capturados lo hacía sin problemas. Pero Tanya fue tratada de manera especial puesto que durmió en los propios aposentos de la sacerdotisa. Utilizó la cama que Arian compartía con su hija. Arian decidió quedarse en Casmin tomando el control de la ciudad mientras el grueso de las tropas avanzaba hacia el oeste de Domemba. Se decidió que Tanya se quedara con ella. En el sur estaba el batallón de Silki protegiendo la frontera. Partieron antes del alba. Agnoruk, Gosburg, Kus, Kritus, Vannus y Sabu se despidieron de Arian, Antara y Tanya. Ariana estaba dormida, era demasiado temprano para una niña. Pero quien acompañaba a Arian y Antara era la princesa enana, no podía dormir. Así que, junto a las sacerdotisas, observaron cómo el ejército salía de Casmin a toda velocidad. «La alianza está perdida, nada puede hacer contra ellos», comentó Antara con confianza. Arian sonrió al ver cómo Agnoruk avanzaba caminando con la tropa al lado de Sabu. No le gustaba nada montar a caballo. «No tengas ni la menor duda, Domemba no va a perder esta guerra». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Tanya. No se explicaba la confianza ciega de sus dos compañeras. La joya de Arian brilló. Tanya se quedó sorprendida. Ahora se daba cuenta de que Arian era muy poderosa. Su cara tenía un gesto idéntico al de Gosburg. «La compañía del Fénix Azul nunca lo permitirá», sentenció Antara.